Con esto, pues precisamente lo que vamos a buscar es que se eliminen todas las obligaciones entre los sujetos. Va a haber algunas que van a ser unas causales de terminación de la relación laboral, dependiendo si es sin responsabilidad para el trabajador o sin responsabilidad para el patrón. Algunas que se dan por un tema de un riesgo de trabajo o por una enfermedad general, y las otras son como de manera abrupta. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? En primer momento, la terminación de las relaciones laborales. Bueno, ahí está en el cuadro la suspensión de los efectos de las relaciones laborales. Están del artículo 42 al 45 y consiste en la pausa de manera temporal del trabajador en el desempeño de sus funciones, en el cual el patrón no está obligado a otorgar un sueldo o salario. Por ejemplo, cuando por ciertas circunstancias, no sé, se me ocurre un poco como el tema de la contingencia sanitaria que vivimos hace 3 años, casi 4, en la que algunas empresas que se dedicaban a ciertos rubros no podían brindar como los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que entrar la empresa en una suspensión de labores, y por ende, como entra en suspensión de labores porque el objeto social no se puede realizar, también tienen que entrar en suspensión eh, las mismas relaciones laborales, y el trabajador pues no puede cobrar como un sueldo, ¿no? El mismo artículo 42 y 45 pues nos lo establece. Creo que el tema de la pandemia es algo que a todos pues que tenemos muy fresco prácticamente, en el sentido de que pues no se podían como realizar ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, el artículo 42 nos dice que que las causales de suspensión sin responsabilidad para el patrón y el trabajador es la enfermedad contagiosa del trabajador. Si ponemos el ejemplo del COVID muy al principio, pues era así como de, chin, pues estás enfermo, pues no vengas, ¿no? No te puedo tener aquí. Entonces al final ahí se da una suspensión momentánea. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Estamos hablando de enfermedades que las categoriza el Instituto Mexicano del Seguro Social como enfermedades no profesionales. Ya les mencionaba, ¿no? El cáncer o alguna otra que no tenga nada que ver con el trabajo que yo realizo. Esa puede ser una incapacidad temporal o permanente. El arresto del trabajador. Eso es como muy interesante de pronto, el cómo eh, hay trabajadores de pronto que cometen ciertos delitos y obviamente entran en un proceso judicial en materia penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues de pronto el trabajador no avisa por obvias razones al patrón, y el patrón no sabe qué onda con el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra en una suspensión. En un momento determinado también puede rescindirse la relación laboral en caso de que no se cumpla con el aviso. También cuando hay una prohibición expresa de la realización de cierto trabajo, es justo por el tema del artículo 31 fracción tercera, justo para el tema de los extranjeros, cuando también entren en un momento de repatriación. Em, También entra en suspensión cuando para la realización del trabajo el trabajador no cumpla con ciertos o con la entrega de ciertos documentos necesarios para la realización de su trabajo. Pensemos en un licenciado en Derecho o sí, en un licenciado en Derecho que no tiene cédula y lo contrata a una empresa que necesita que él la vaya y la represente ante el tribunal laboral. Y un requisito que pone el tribunal laboral para que puedas representar a una empresa en cualquier tema jurídico es precisamente el que tenga una cédula profesional. ¿Por qué? Porque en caso de no hacerlo, se le tendrá que asignar un abogado. Entonces, ahí, en un momento determinado, el patrón puede terminar o una suspensión. Pues, ¿por qué? Porque el trabajador le hace falta algo para realizar sus funciones. ¿Sale? La rescisión de las relaciones laborales, pues bueno, es algo como muy en específico. Hay dos artículos que tienen que tener como bien, bien clara cuando hay una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón, que cuando el patrón determina
por medio de las investigaciones y de todas las situaciones que se lleguen a dar, que el trabajador cae en una de esas causales de rescisión de la relación laboral, pues no hay un despido injustificado, ¿no? Al contrario, es un despido justificado y lo que necesita o lo que debe de recibir el trabajador por esta rescisión de la relación laboral es el pago de sus prestaciones, de un finiquito propiamente, ¿no? Y pues al final son causales que eximen al patrón de pagar justo la indemnización constitucional de los 3 meses de salario más la indemnización de los 12 días por año que la misma ley está marcando, ¿no? Entonces, sí es súper importante el que pues justo el patrón ante un despido o ante un trabajador que caiga en una de estas causales, pues pueda proceder a la rescisión de la relación laboral conforme lo exijan las leyes. Que esta rescisión para el trabajador y para el patrón tienen temporalidades diferentes. El patrón aquí solo tiene 5 días para poder presentar el aviso de rescisión al trabajador de manera muy puntual con las características de por qué lo están terminando la relación laboral, cuál fue la causal que dio origen y el trabajador lo tiene que recibir, tiene que firmarlo y en caso contrario de que el trabajador no quiera, tendrá que presentarse ante autoridad competente. En este caso es ante el Tribunal Laboral que está obligado a recibir el aviso de rescisión, notificarle al trabajador y poner a su disposición la cantidad correspondiente por el tema del finiquito. Eh, Esa es como la temporalidad de, del aviso de rescisión por parte del patrón. Algunas de ellas, seguramente ustedes ya la habrán escuchado, es tener más de 4 faltas, es tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Eh, Esto es súper importante. Un patrón no puede correr a una persona si no, si ha faltado uno, si ha faltado dos, tiene como máximo faltar 3 veces durante 30 días para poder rescindir la relación laboral. Si se encuentran ustedes con casos donde el patrón lo corre cuando nada más ha tenido 2 faltas, este despido obviamente no se encuadra dentro de una causal de rescisión de la relación laboral de manera eh, sin responsabilidad para el patrón. Entonces es un despido injustificado y ahí sí le corresponde la indemnización de los 3 meses de salario más todo lo que corresponda, ¿no? También cuando, por ejemplo, el trabajador, perdón, llegue en estados inconvenientes, en estado de embriaguez, eso también es una causal de rescisión de la relación laboral. Cuando incurre el trabajador en faltas a la probidad y a la honradez. ¿Qué implica la probidad y la honradez? Implica el que el trabajador realice ciertos actos que hagan que el patrón pierda la confianza con respecto a ese trabajador en específico. Casos de esto puede ser un robo, puede ser un abuso de confianza, que obviamente ya estamos ahí atendiendo la comisión de un delito, pero que al final del día pues se encuadran con esta falta de la probidad o de la honradez. El acoso sexual también forma parte de esto y también algo que también está frente a esto es también el acoso, el hostigamiento laboral, el agredir a su patrón, a sus representantes, a sus clientes, es una causal de decisión de la relación laboral. El ocasionar el trabajador perjuicios en contra del material o de las herramientas de trabajo, eso también puede ser una causal de rescisión. O sea, al final, eh, pues el trabajador está obligado también ya lo decía con las obligaciones, a cumplir con esto, ¿no? No nada más con lo que venga en el contrato, sino también lo que establece la ley y a que no esté dentro de estas causales de rescisión de la relación laboral. Eh, Desafortunadamente, a lo que me dedico al litigio, pues de pronto me doy cuenta de que los trabajadores toman y saben que han hecho mal en algunas situaciones, no sé, que han llegado borrachos, que han llegado drogados, que acosaban a sus compañeras de trabajo, a sus compañeros de trabajo, incluso ya también me tocó el que tuvieron relaciones sexuales dentro de la jornada laboral y en el centro de trabajo, y pues obviamente esto es en contra
de lo que van a hacer al trabajo, ¿no? Y que a pesar de que uno les explica y les dice, ¿sabes qué? Pues es que esto está en contra de lo que tú vienes a hacer, pues dicen al final del día, pues a mí no me puedes decir nada y voy a presentar mi citatoria ante conciliación o mi demanda y al final del día pues me vas a tener que pagar una indemnización, ¿no? Cuando pues la realidad es que no es así. Nos podemos ir también del otro lado y el patrón en ocasiones también, bueno, no en ocasiones también incurre en bastantes irregularidades. El caso de las causales de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador está en el artículo 51. De la misma manera, podemos decir que se voltean en el sentido de decir que, bueno, así como el trabajador no puede tener un maltrato con respecto a su jefe, a sus compañeros de trabajo, no los tiene que acosar ni nada, pues, ni tampoco tener agresión física o verbal, pues de la misma manera el patrón tampoco lo puede hacer con respecto a sus trabajadores. Tiene que imperar un ámbito de respeto y si no, pues el trabajador está en plena libertad de rescindir la relación laboral. Tiene que estar, pues también el patrón está obligado, ya lo decía, eso no es algo que sea, ¿cómo se llama? Consideración de, bueno, dame chance, no es algo que tiene que cumplir, es al pago del salario en tiempo y forma. También a que perciba perjuicios causados maliciosamente por él en sus herramientas o útiles de trabajo. O sea, que le rompa, que le esconda las herramientas y que después se las cobre, eso tampoco puede ser. Y alguna otra también es el reducir el salario de manera ilegal. Una vez que tú ganas una cantidad o que un trabajador gana una cantidad de sueldo, el, el patrón no puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues es que vas a ganar menos. O sea, no. Aún así lo cambie de categoría o lo cambie de lo que sea, el sueldo de esta persona no puede cambiar, salvo en algunas condiciones. Por ejemplo, cuando se contrata también un trabajo por horas, que también se da, sabes que vas a trabajar 6 días a la semana, 6 horas nada más. Obviamente, si esa personita se contrató por 8 horas, pero quiere una reducción de la jornada por 6, su sueldo por hora va a cambiar en el sentido de que, sabes que pues ya no sé, ya no trabajas 2 horas menos, ¿no? Pero en sí estás ganando como lo mismo. Entonces, esas 2 horas que tú no trabajas, yo no puedo el hacer este ajuste y decir, vas a ganar mucho menos, ¿no? Haciendo las mismas actividades, o sea, no. eh, Tal cual, el patrón tiene que respetar la cantidad de salario, no lo puede disminuir a su voluntad, es algo que ya tiene el trabajador de manera ganada y que no es de que, no, ya ahorita te cancelo y vamos, no es, se tiene que pagar y no hay de otra. ¿Sale? Y finalmente, la terminación de las relaciones laborales con respecto a una incapacidad, que esas están pues por una incapacidad, por mutuo consentimiento, por la muerte del trabajador, que es también como una forma muy, muy normal, y la incapacidad física o mental o inhabilitada manifiesta del trabajador y los casos que se refiere al artículo 434. Este artículo 434 de la ley nos dice que es cuando se presente una causa de fuerza mayor. Un caso fortuito, no imputable al patrón, una incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva y en este caso pues está hablando como de materias muy muy en específico que pues estamos hablando de condiciones colectivas de trabajo. Si la empresa ya no tiene el recurso para solventar el salario de los trabajadores, se entiende que tiene que terminar la relación laboral, hacer el proceso de la disolución y de la liquidación para poder cubrir con las obligaciones obrero-patronales, las obligaciones civiles y mercantiles que tiene pendientes. Entonces, al final del día, sí es algo bien importante el que tengan que tener conciencia de estas formas de terminación, por así decirlo, de manera natural, en el sentido de que, pues, no hay una obligación, por así decirlo, de manera dolosa de parte
Pues sí, o sea, de parte del patrón, simplemente son circunstancias que se están presentando. En la pandemia creo que fue como lo más notorio, que pues muchas de las empresas tuvieron que cerrar y por ende pues muchos empleos tuvieron que verse retirados. Entonces pues es algo que no se le imputa al patrón. En el caso de la terminación por incapacidad ya mencionaba que la indemnización que le corresponde son de 30 días de sueldo, más el pago de sus proporcionales, más la prima de antigüedad, que es lo que le correspondería. En el caso de las restricciones de las relaciones laborales con respecto a la rescisión de trabajo, lo que le correspondería sería la indemnización tal cual constitucional. Y con respecto a un despido injustificado, pues de la misma manera, estas indemnizaciones se encuentran en el artículo 50 que nos dice eh, que la relación por tiempo indeterminado, pues son 20, perdón, no son 12, son 20 días por año, 12 días más bien es por el tema de la prima de antigüedad. Y pues al final son indemnizaciones que tiene que cubrir en este caso el patrón en caso de un despido injustificado o en el caso también de una rescisión de la relación laboral por parte del trabajador. La actividad que van a tener para realizar para esta sesión, justo van a ser estos dos contratitos. El contrato a prueba, eh, que ya les decía durante el transcurso de la clase en qué consiste, y un contrato por tiempo indeterminado. ¿Y el objeto que va a ser? Pues el objeto va a ser precisamente su, el objeto de su contrato va a ser acorde al objeto social de la empresa que ustedes o del negocio que ustedes formularon en la tarea de derecho mercantil. Eh, También en estos contratos busquen jurisprudencias en el JUS, es muy fácil de usarlo, que pueda sustentar las cláusulas que vayan a colocar. Misael pregunta, ¿tú sabes utilizar el sistema de la Suprema Corte para buscar jurisprudencias? No, pero más bien no lo he realizado, pero lo realizo y ya si tengo duda le... Mira, lo voy a hacer le- aquí, aprovechando que se está Ok. grabando la sesión. Entonces, mm, mm, bien. Les voy a enseñar a buscar en el JUS. Cuando yo me refiero a las tesis y a las jurisprudencias, este es una herramienta que tienen que aprender a usar. Entre más lo usen, entre más lean, pues van a tener una mayor, un mayor manejo de lo que es la herramienta para la formulación de sus demandas o para las asesorías jurídicas que en un momento determinado este sistema les puede ayudar. En él vamos a encontrar precisamente todos los criterios de la Corte y también los criterios aislados y jurisprudenciales de los tribunales colegiados de circuito y de los órganos que actualmente pues, se vieron perjudicados por la reforma judicial. Aquí el sistema, a la página que se van a poner, que van a buscar, únicamente ponen en Google o en el buscador de su preferencia, le ponen I latina US y les va a aparecer el, esta página. Seminario Judicial de la Federación, búsqueda de tesis. Le van a dar un clic y les va a desplegar la pantalla que les estaba proyectando. Aquí en la pantalla, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una búsqueda por frase o palabra y una búsqueda por número de registro. Ahorita les voy a enseñar qué es el número de registro. Aquí que van a colocar las palabras o las frases que van a estar buscando. Que por ejemplo, en este caso, vamos a poner jornada de trabajo. ¿Sale? Aquí que va a venir la localización, el rubro, el texto y también va a venir el tema de los precedentes. ¿Sale?
que aquí nos vamos a encontrar. Aquí va a buscar, hacer la búsqueda en este pedazo, las tesis jurisprudenciales o aisladas. Una tesis jurisprudencial son todas aquellas tesis que tienen una obligatoriedad de cumplimiento para todos los órganos jurisdiccionales. Es algo que no pueden poner o sea, que un órgano no puede poner a discusión porque es algo que ya se resolvió. Y la única que pudiera en un momento a lo mejor determinado ponerlo como en tela de juicio y tendría que cambiar el criterio sería la Suprema Corte, pero pues todos los demás no. Aquí hay el tema de las tesis aisladas, son criterios aislados que se han determinado en casos en específico y que se han resuelto. En la parte de abajo, ¿qué nos vamos a encontrar? Eh, Nos vamos a encontrar con 11 épocas. Las épocas de la Suprema Corte o en el sistema jurídico mexicano corresponden a épocas de gran trascendencia para para la historia jurídica del país. Consideramos actualmente que de la quinta a la octava época son criterios históricos. ¿Por qué históricos? Porque se dieron precisamente en cambios constitucionales, pero ya muy viejos. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de la primera a la cuarta época, estamos hablando del inicio del Poder Judicial, a lo mejor y de resoluciones que se veían en el periodo de la Reforma de 1857 en adelante, en el periodo del Porfiriato, antes de la Reforma del 57, y podríamos decir que de la quinta época a la octava es como todo lo que se dio antes de 1994. Entonces, todas esas jurisprudencias son históricas. ¿Cuáles son las que tenemos que tener como conciencia y que podemos citar y que pueden tener un peso importante a partir de la novena época? La novena época es justo con el cambio y la reducción, si se fijan, de las salas de la Suprema Corte y que pues obviamente esto manejó un cambio trascendente en cuanto a la reducción de ministros y en cuanto a a la reducción de salas que van a eh, atender los asuntos. La novena época, bueno, eso fue de 1994 si no mal recuerdo, a 2011 y estas últimas tres es la décima época, si no mal recuerdo, fue del 2011, a partir del 2011 en la cual se presentó el tema del reconocimiento de los derechos humanos a nivel constitucional y la onceava época tiene que ver con las reformas judiciales que se dieron y también los cambios del sistema. Entonces, estas tres épocas son las épocas que han marcado y que tienen un peso actual en cuanto a los criterios de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación. Es muy importante que ustedes lo coloquen. Entonces, novena, décima y onceava es la que van a utilizar. Ustedes aquí en búsqueda por frase o palabra les van a poner lo que están buscando y le ponen buscar. Una vez que le han colocado buscar, aquí van a aparecer todas las tesis y los criterios que el Poder Judicial ha resuelto con respecto a lo que pusimos en el buscador. Entonces, por ejemplo, aquí dice pago de labores peligrosas, insalubres de las personas trabajadoras de petróleos mexicanos debe cuantificarse por toda la jornada laboral y no por hora o por fracción. Aquí estamos hablando de derecho laboral burocrático. Entonces, aquí va a venir cada uno de los criterios, dependiendo de qué es lo que están buscando, que se resolvió ya sea en el amparo, en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Normalmente van a ser de amparo. Entonces, aquí van a encontrar todos los criterios. Supongamos que estamos pensando este, en poder acreditar la, las horas extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiempo extraordinario del personal, esto también es derecho burocrático. Vamos a buscar una. Si se fijan, ahí viene en amarillo las palabras que colocamos, ¿no? Trabajo, jornada. Miren, por ejemplo, relación de trabajo.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando apliquemos el criterio que estamos buscando, ¿no? Que implica pues realmente ponernos a leer y ponernos a buscar. Aquí hay un registro digital. Este es el registro digital que nos solicita al inicio del buscador y que con este lo que estamos haciendo es buscar el registro con el que se publicó en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, el número que se le asignó. ¿De dónde viene? Aquí vamos a ver la instancia, tribunales colegiados de circuito. Aquí está el registro de la tesis. Aquí nos dice la época, undécima. Aquí nos dice dónde se publicó, la materia. Aquí pueden venir solo cuatro materias: penal, laboral, civil y administrativa. Esta, por ejemplo, es una tesis aislada. Esta tesis no tiene una obligatoriedad para los órganos jurisdiccionales, pero lo pueden tomar en cuenta para el momento de resolver. Aquí ya está usándose el método de los precedentes. Entonces, aquí viene otra vez nuestro título de la tesis. Después nos van a poner un pedacito de los hechos, de lo que, por qué está resolviendo el tribunal de esta manera, el criterio jurídico, que es lo que al final del día resolvió, y el por qué resolvió de esta manera. En este caso, eh, quien resolvió en esta tesis aislada fue el quinto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito, es decir, el tribunal colegiado del primer circuito es aquí en la Ciudad de México, fue el que resolvió esta tesis aislada. Aquí nos dice ante qué amparo fue. Este fue de hecho de un amparo directo. Se publicó el 7 de julio del 2022. Fue votado por unanimidad, es decir, los tres magistrados estuvieron de acuerdo y el magistrado ponente fue Roberto Ruiz Martínez, que es quien trabajó el proyecto de la sentencia y este criterio. Es la forma en la que ustedes tienen que buscar la jurisprudencia. ¿Qué es lo que van a hacer en su tarea? Van a buscar de lo que ustedes vayan a poner con respecto a las condiciones de trabajo, en cuanto al contrato a prueba y todo, estas tesis. Entonces, por favor, pónganse a leer, pónganse a chambearle. Al final del día, lo que yo quiero es precisamente que ustedes puedan buscar, se vayan familiarizando con estos instrumentos jurídicos que al final del día pues les van a estar sirviendo en toda su vida profesional. ¿Sale? Esto sería todo por el día de hoy, por esta sesión. Espero que les sea de provecho. Si tienen alguna duda con respecto a las tareas, por favor comuníquense conmigo. A lo mejor y no les puedo contestar al momento, pero pues voy a tratar de hacerlo en el transcurso del día o en el transcurso de la semana. Seguramente si no les puedo escribir ese mismo día, les voy a contestar al día siguiente lo más temprano posible, pero por favor no se queden con dudas. Si tienen dudas, pregunten. Y estoy en la mejor disposición. ¿Sale? Gracias. Sale, Misael, muchas gracias. Para los que van a ver la sesión, bonita semana y excelente descanso. Cuídense y hasta luego.